Esto es Lecturas que Inspiran y continuamos con el libro Curación a través de un curso de milagros. La lectura corresponde al título de hoy, que es La enfermedad. La enfermedad es la expresión física o mental de un desequilibrio entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es la expresión y vivencia de mi incoherencia emocional. Estar enferma implica un secreto batallar entre una serie de creencias que anidan en mi mente. La creencia subyacente es que la que triunfe será la verdad. La enfermedad es no escuchar los dictados de mi corazón. Es la creencia en que yo debo resolver mis problemas, la creencia en mi soledad, en mi desconexión, en todos. Es la creencia en que soy un cuerpo y que éste fabrica mi mente. Es la creencia en que mis pensamientos no crean nada y que al abandonar su fuente, que es mi mente, desaparecen. La enfermedad es creer que mi percepción es verdad, que las cosas son como las veo, no como las interpreto. La enfermedad es la creencia en el sufrimiento y en el sacrificio, valores que resaltan mi desconexión con la divinidad y que son el resultado de la creencia en el pecado y la culpa. Detrás de toda enfermedad hay una gran culpabilidad y la mayoría de las veces esta es totalmente inconsciente. Sentirse enfermo es sentirse solo. Es sentirse abandonado, es un miedo a la profunda carencia, es la creencia de que es posible no tener nada, vivir la vida exterior y no vivir la interior, es querer cambiar las cosas para que sean como a uno le gustaría. La enfermedad tiene sus ídolos, uno de ellos, quizás el más importante, es el miedo a Dios, un miedo basado en el fuerte sentimiento de separación con respecto a Él. Miedo a su juicio, a su condena, miedo a no ser lo suficientemente buenos, miedo de no agradarle. La pérdida y la escasez son algunas de las creencias que alimentan la enfermedad. Nacen del miedo profundo a estar aislados del todo y de todos. Es la creencia en la flaqueza, en la debilidad, en el poder del más fuerte, o sea, del ataque. Un curso de milagros dice: nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Creer en enemigos es, por lo tanto, creer en la debilidad, y lo que es débil no es la voluntad de Dios. Las relaciones como fuente de dolor. Entre los principales fenómenos que alimentan la enfermedad ocupan un lugar destacado las relaciones humanas. Toda relación nace de la creencia de que el otro puede darte aquello que tú consideras que te falta. Crees que ahí fuera hay alguien especial que te puede hacer feliz. Proyectas en el otro tu necesidad y llegas a decir cosas como: desde que te conocí soy un hombre o una mujer tremendamente feliz. Esto al principio puede enorgullecer al otro, pero al final se convierte en una espada de doble filo, y uno de estos filos lo atrapa en la creencia de que no puede terminar esta relación porque no quiere hacerte daño. En el otro filo busca sustitutos a la relación, por ello lo lleva a la culpa. Otra opción consciente en adaptarse y sufrir en silencio la soledad y el miedo a ser abandonado. Estas relaciones nacidas de la culpa y del miedo a la soledad ocultan profundas creencias de nuestros padres y demás antepasados. En la Biblia está escrito que los pecados de nuestros padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Nos podríamos preguntar por qué esto es así y qué culpa tenemos de los pecados de nuestros padres. Este pensamiento es la expresión de la creencia en que todo está separado. Es la creencia que alimenta el ego y que muchas veces se expresa como: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Aquí reside el victimismo, el miedo a un Dios castigador, la idea de que estoy fuera del cielo y que para volver a entrar tengo que ser bueno, lo cual implica que soy malo. El Espíritu Santo te enseña que heredas los pecados de tus padres para liberarlos con tu comprensión, primero con tu perdón y después. Así,
redimes a la filiación. De alguna manera cortas el sueño de separación y sabes que tu alma está limpiando lo que las almas de tus ancestros han creído que eran sus pecados. Muchas veces almas elevadas, más despiertas, redimen nuestros pecados con sus manifestaciones físicas de enfermedad y con su inocencia nos enseñan el amor incondicional. Un curso de milagros reinterpreta la frase bíblica «castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y la cuarta generación» de la siguiente manera. Para el Espíritu Santo la frase significa que en las generaciones posteriores Él todavía podría reinterpretar lo que habían entendido mal las generaciones previas, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Desde esta perspectiva, tus relaciones se convierten en una oportunidad para sanarte y para sanar, porque comprendes que en verdad tú no te relacionas con nadie, sino que te relacionas contigo mismo a través de los demás. Por eso serás tratado como trates a los demás. El ego entabla relaciones con el único fin de obtener algo y mantiene al dador aferrado a él mediante la culpabilidad. Pues el ego cree realmente que puede obtener algo y conservarlo haciendo que otros se sientan culpables. Y siguen las siguientes reflexiones de un curso de milagros, que dicen así: el sufrimiento y el sacrificio son los regalos con los que el ego bendice toda unión. El sacrificio, que él considera una purificación, es de hecho la raíz de su amargo resentimiento. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación, sin tener que hacer algún sacrificio, no significa nada para ti. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente: el sacrificio no es amor, sino ataque. Por eso deberíamos comprender que las relaciones, sean del cariz que sean, son la manifestación de nuestros programas inconscientes. Está escrito que todos aquellos que deban encontrarse se encontrarán. En muchas de nuestras relaciones buscamos en los demás el amor del padre o de la madre ausente, a veces el amor perdido de alguno de nuestros abuelos. Es posible que no tengamos hijos porque algún ancestro los tenía fuera de la norma, o que seamos presidentes de una liga antialcohólica si un ascendiente nuestro en relación directa con nosotros era alcohólico. Hasta nuestras profesiones están reguladas por estos programas inconscientes, por este inconsciente familiar. En mi caso particular, mi vocación de hablar de Dios, pero de un Dios de amor, ha nacido para reparar en mi familia la creencia de un Dios castigador. Mis padres, seguidores del fundamentalismo católico, me educaron en un profundo temor a Dios, un Dios vigilante del cual parecía que tenía que esconderme. Pero siempre se me repetía que Dios lo ve absolutamente todo y castiga las malas acciones y los malos pensamientos. Recuerdo que cuando tenía que confesarme y debía hacerlo con frecuencia, muchas veces me inventaba los pecados porque un día el sacerdote me dijo: es imposible que no hayas pecado. ¿No sabes que Dios lo sabe y lo ve todo? Nací con una tremenda culpa. Viví en la culpa y el miedo a Dios. Pero algo en mi interior se rebeló y un día me fui de la iglesia de mi pueblo. Y haciendo gala de mi honestidad le dije a Dios que me decían que estaba allí. Mira, Dios, te vengo a decir que no creo más en ti. Estoy cansado de tenerte miedo. Estoy cansado de vivir con una culpa permanente. Si vas a castigarme por esto, pues castígame y santas Pascuas. Pero quiero que sepas que no te aguanto más y no creo que tú seas bueno. Tiene que haber otro Dios más amoroso, y me fui. Hoy comprendo todo eso, veo la luz del Espíritu Santo y sé que con mi plática sobre un Dios de amor estoy liberando cargas y culpas de mis predecesores. Esta fuerza interior hizo que un día le pidiese al universo hacer un curso, pero no un curso cualquiera, sino un curso con mayúsculas, y a los pocos meses me regalaban un curso de milagros. De esto ya hace 20 años. A este tipo de relaciones, un curso de milagros las llama especiales. Las llama así por razones obvias, pues se trata de la creencia de que una unión especial aquí en la tierra te hace encontrar el cielo.
Sin embargo, se trata del arma principal del ego para impedir que llegues al cielo. Creer en un amor especial alimenta la separación. Este amor se convierte en odio y la relación es de amor-odio. Y creemos que esto es lo normal. Tenemos reacciones de ira combinadas con otras de amor y pensamos que es natural. Es natural para el ego, pero no para el Espíritu Santo. Por eso, Él te pide que le entregues esta relación especial para darle un toque de santidad y que no sea una fuente de dolor. El dolor no es un proceso físico, es un proceso mental. ¿Qué paciente sientes cuando lees en un curso de milagros lo siguiente? Santo hermano mío, quiero formar parte de todas tus relaciones e interponerme entre tus fantasías y tú. Permite que mi relación contigo sea algo real para ti y déjame infundirle realidad a la percepción que tienes de tus hermanos. No fueron creados para que pudieses hacerte daño a través de ellos, fueron creados para crear junto contigo. Esta es la verdad que quiero interponer entre tu objetivo de locura y tú. No te separes de mí ni dejes que el santo propósito de la expiación se pierda de vista en sueños de venganza. Las relaciones en las que tales sueños se tienen en gran estima me excluyen a mí. En el nombre de Dios, déjame entrar en forma de parte de ellas y brindarte paz para que tú, a tu vez, puedas ofrecerme paz a mí. ¿Cuál es la causa de las relaciones que un curso de milagros llama especiales? La respuesta es la empatía. Esta es una cualidad muy humana que nos permite ponernos en el sitio del otro. Esta cualidad que nos hace humanos, si no la controlamos, si nos dejamos llevar por ella, nos lleva al sufrimiento. Sufrimos como si lo que vemos en el otro nos pasara a nosotros mismos. Sabemos que nuestro inconsciente no puede distinguir lo real de lo virtual. Es más, si tememos que nos ocurra algo, nuestro cuerpo muestra los síntomas de ese estado emocional. Esto demuestra claramente que no es el cuerpo el que se pone enfermo, sino que solamente refleja un estado emocional alterado. Percibimos que al otro le sucede algo y esto nos hace sufrir. No sufrimos igual ante lo que percibimos que le sucede a otros. Hay partes de nuestra percepción que nos afectan más que otras. Desde el punto de vista del ego, esto es muy natural y normal. Él solamente ve la separación y utiliza la empatía para establecer relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. Alguien dirá, hombre, es muy normal sufrir por alguien que quieres. La respuesta también es obvia. Claro. No se trata de no identificarse con lo que le sucede a una persona muy allegada a ti. Se trata de no utilizar el sufrimiento, de ocuparte de hacer lo que haga falta para que esta persona se sienta aliviada, pero sobre todo se trata de no sufrir. El sufrimiento es una fuerza emocional capaz de alterar toda nuestra fisiología, nos hace enfermar. ¿De qué nos sirve enfermar cuando ya hay alguien que está enfermo? Lo único que consigues es aumentar el dolor y el sufrimiento. En mi trabajo, relacionado con el estudio de las emociones, llevo a mis pacientes a buscar las emociones en sus inconscientes mediante técnicas de hipnosis o relajación. Una de las cosas que siempre les digo es, el dolor físico es equivalente al dolor emocional. Debemos cuidar nuestras emociones y experimentarlas como es normal, pero procurar evitar que éstas hagan mella en nuestra mente, porque esto las desestabiliza y nuestro cuerpo se resiste. En la mente dividida el ego reina y se identifica solamente con una parte. Por eso el Espíritu Santo reinterpreta lo que vemos y utiliza la empatía a su manera, siempre que nosotros le dejemos hacerlo. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Como decía antes, el ego utiliza la empatía para identificarse con lo que él cree. Necesita sentirse seguro de su percepción y reforzar su realidad. La de estar separado, la del dolor, la del sufrimiento. En definitiva, la de la separación. Él no sabe que su percepción está creando su realidad y que lo hace a través del campo cuántico. No sabe que lo que cree es lo que se manifiesta. Y al ver la manifestación, cree tener la razón.
El ego es una creación de la mente y la mente se identifica con él creyendo que es algo aparte. La mente inconsciente dividida se proyecta en el mundo creyendo que lo que ve está separado de ella. La empatía utilizada por el ego fomenta, fragmenta y por lo tanto debilita. Por el contrario, la gente que utiliza el Espíritu Santo une y se vale de tu capacidad para ser fuerte. La creencia en el tiempo. Otra de las causas de la enfermedad es la creencia en el tiempo. Sabes que el tiempo es relativo, pero saberlo no sirve de nada si te sientes atrapado en él. El tiempo puede ser apremiante, sientes que se encoge y no te das cuenta de que el miedo está detrás de esta forma de percibirlo. Un curso de milagros nos enseña: tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre está en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada del mundo puede eximirte de esta responsabilidad. Lo que sabemos hacer es entregar el tiempo al Espíritu Santo para que lo use como necesitemos. Creemos en el tiempo y lo vivimos psicológicamente. A veces pasan una hora y la vivimos como si se tratara de unos minutos, y otras veces unos pocos minutos se nos convierten eternos. Todo está en nuestra mente. Es por ello que entregárselo al Espíritu Santo es una de las mejores cosas que podemos hacer. Además, experimentamos el tiempo como dividido en pasado, presente y futuro, aunque sepamos que esto no es cierto gracias a Einstein y la física cuántica. Es más, no existe el espacio y el tiempo, sino el espacio-tiempo, y además este se puede curvar. Sabemos que el tiempo es holográfico, lo que nos indica que pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente. Y según el curso de milagros, en realidad el tiempo ya se ha acabado. Más adelante desarrollaré este término y esta tesis. Vivir en el tiempo psicológico, que es vivir el tiempo como separado, nos hace enfermar, pues vivir en el pasado nos hace confundir a la depresión y vivir en el futuro, a la ansiedad. No sabemos vivir en el presente. Nuestra mente dual siempre está ocupada en resolver problemas por pequeños que sean, preocupada por el mañana con la creencia de que esta preocupación nos puede ayudar a solucionar los futuros problemas, sin ser conscientes de que esta misma fuerza mental nos hace vivir los problemas que queremos evitar. Pensar en el pasado es estar muerto y además nos lleva a repetir los mismos errores que queremos evitar. Dices cosas como no seré como mi padre y luego te das cuenta o te hacen darte cuenta de que haces lo mismo que él, aunque lo hagas de otra manera, con otra polaridad, sobre otras cosas, y por eso no lo reconoces. No ves que tu atención a lo que vives ahora determina las futuras experiencias, sobre todo si tu situación está llena de juicios y condenas hacia lo que estás viviendo. Atención a tu vara de medir, atención a lo que mides, no te quejes más tarde por la manera en que eres medido y juzgado. Vivir el presente es prestar atención a él y no hacer juicio alguno. Podemos estar en desacuerdo con las ideas que percibimos, rechazarlas o no prestarles atención. Lo que debemos evitar es hacer juicios de valor sobre la persona que expresa las ideas y sobre todas las cosas que nos ocurren. ¿Por qué crees que existe el tiempo? Ya conoces la respuesta: por la creencia en la separación. Entonces, si vivo en el presente y solamente en el presente, ¿el tiempo desaparece? No desaparece, simplemente lo percibes de otra manera. Tu mente entra en otro espacio-tiempo y tienes la sensación de tener más tiempo. Ello te permite darte cuenta de que el tiempo es mental. Entonces dices: el tiempo me cunde mucho, parece que tienes tiempo para todo, me dicen mis amigos y personas queridas. No corras tanto, exclaman algunos. Cuando mi hijo me comentaba que no había tenido tiempo para estudiar y que por ello no se presentaría a un examen, le decía: ponte a estudiar como si tuvieras todo el tiempo del mundo sin preocuparte para nada de los resultados. Ya sabes que ahora estás suspendido. Estudia sabiendo esto y cambiarás tu realidad. Siempre he aprobado los exámenes después de esta recomendación.
Cuando tu mente se aquieta, cuando tu mente simplemente observa, entonces ella puede saber qué es lo mejor en cualquier situación. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. La creencia en el ataque. Otra causa de la enfermedad es la creencia en el ataque, la creencia de que puedes herir y ser herido. Para atacar debes creer que estás separado del que atacas y lo mismo ocurre cuando percibes un ataque. Para el Espíritu Santo el ataque no es posible en ninguna dirección, porque el ataque de ser posible es siempre contra uno mismo. Por eso nos enseña a poner la otra mejilla. Un curso de milagros dice, la paz es el mayor enemigo del ego, porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Un ataque muy frecuente y muchas veces es inconsciente es el ataque a uno mismo. Como ya he explicado, el ego siempre se ocupa de llevarnos a extremos mediante la comparación. Esto implica una lucha interior permanente y un estado de insatisfacción que nos hace perder la paz y nos mantiene en una lucha agotadora para conseguir aquello que creemos que nos falta. Cuando no te consideras valioso, enfermas. Para lidiar con la experiencia de ataque sin caer en la trampa del ego, lo más importante es saber que todo ataque que percibas de tu hermano contra ti, en realidad es un ataque que tú mismo diriges contra ti a través de tu hermano. Esta inversión de pensamiento tan radical, tan opuesta a lo que el mundo piensa, deshace el ego. Ello se debe a que el ego siempre tiene que proyectar su propia culpa en los demás. Pretende potenciar el victimismo, eludir la responsabilidad que uno tiene con relación a lo que continuamente piensa. Debes tomar conciencia de que el insulto que recibes es tu propio insulto, de que la violencia que recibes es tu propia violencia hacia ti mismo, revestida de falta de respeto, de que cuando te roban has de plantearte cómo te estás robando y qué es lo que te robas, y lo mismo se aplica a cualquier situación en la que te encuentres, ya sea de alegría o de dolor. Debes saber que eres tú y solamente tú el autor del acontecimiento y que nunca fue tan verdad la famosa frase, Dios los crea y ellos se juntan. El problema no es que me maten, el problema es que tiene que haber alguien que lo haga. En el mundo de la dualidad el pensamiento es dual, siempre habrá luces y sombras en este mundo ilusorio. El pensamiento en manos del ego divide la mente entre lo bueno y lo malo, y en el momento que la mente dividida decida juzgar algo, refuerza lo opuesto. La virtud siempre está acompañada del pecado. Mi creencia en lo que es bueno refuerza lo que yo creo que es malo. Si estoy pensando que el dinero es malo, este se dirigirá hacia aquello que considero malo. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde simbolizan la división de la mente. Cuanto más deseo proyectar una imagen y ocultar otra, más refuerzo la que quiero conservar en la sombra. La mente dividida necesita el ataque para sobrevivir y no se percata de que cuanto más ataca, más refuerza aquello contra lo cual lucha. En 1959, Jung dijo: es inminente un gran cambio en nuestra actitud psicológica. El único peligro que existe reside en el ser humano mismo. Nosotros somos el único peligro, pero lamentablemente somos inconscientes de ello. En nosotros radica el origen de toda posible maldad. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te hubiesen crucificado. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que han hecho a sí mismos. Y un curso de milagros sigue enseñándonos cómo interpretar cualquier ataque. Nadie te está persiguiendo del mismo modo que nadie me persiguió a mí.
Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente que para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situación no tan extrema sienten la necesidad de abandonarse a la ira y al ataque. Como podemos ver en estas frases del curso de milagros, Jesús nos enseña que su misión en la tierra era no percibir ataque de nadie. Su mensaje es majestuoso y ejemplar. Con la crucifixión nos enseña a liberarnos de la creencia en el ataque. No fue crucificado porque nosotros fuéramos malos y pecadores. Él nos enseñó que el pecado solamente está en la mente dividida y en la percepción de que el ataque es posible. Un curso de milagros nos dice que un cuerpo puede agredir a otro e incluso destruirlo. Pero esto solo es posible porque no es real. La creencia en el ataque solo se manifiesta en el mundo de la ilusión y únicamente puedes experimentar dolor en él. Si renuncias a tu ataque y al de tu hermano, ambos os liberáis. La negación de la alegría. Vivimos como si la causa de todo lo que nos sucede no tuviese nada que ver con nosotros. Tenemos una mente newtoniana, una mente que ve cuerpos separados y que cree que la mente se halla encerrada en cada cuerpo, de manera que solo puede relacionarse con las otras mentes a través del lenguaje. Creemos que nuestros pensamientos y juicios no van a ninguna parte. Estas creencias nos conducen a pensar que los demás son los causantes de nuestras preocupaciones y problemas. Creemos en la buena y en la mala suerte. En el mejor de los casos, todo es cosa del destino. Ni por un instante se nos ocurre que las circunstancias de nuestra vida puedan tener otra razón de ser, otra razón de existir. La creencia en que vivimos separados de todo y de todos nos impulsa a protegernos de cualquier cosa que consideramos mala. Hay que protegerse de todo lo exterior, desde un virus hasta una persona, pasando por cualquier nueva relación. Eso altera nuestro sistema nervioso. Vivimos con un estrés constante, estamos en un estado de alerta permanente, a la espera de que algo malo suceda e intentando evitarlo en lo posible. El miedo, siempre el miedo, alimenta esta creencia y el ego se regocija con ello, pues una de sus piedras angulares es el falso sentido de protección. Cuídate de todo mal. Es un buen mensaje para el ego. Se alimenta de tu miedo, así te hace vulnerable, te lleva a la preocupación por el futuro y busca soluciones con tu pasado y lo único que consigues es tener más miedo, porque nunca te sientes seguro. Las preocupaciones y la necesidad de controlar lo que puede pasar nos mantiene totalmente ocupados. De este modo nuestra mente se mantiene absorta en pensamientos repetitivos, pensamientos parásitos que nos quitan energía, que agotan nuestro sistema nervioso y que al final nos enferman. El mundo siempre nos grita, protéjanse, protéjanse, y este mensaje hace mella y sentimos que nos tenemos que proteger de todos y de todo lo desconocido. No somos conscientes de que nuestra forma de pensar interactúa con todo, a pesar de que la física cuántica lo ha demostrado. Decimos cosas como, voy a tener una reunión con un comité formado por gente muy dura. Creemos que nuestro pensamiento no interacciona con los inconscientes de los miembros del comité. Luego, cuando nos presentamos frente a él, los resultados nos dan la razón. Nuestra razón, nunca la verdad de las cosas, sí nuestra verdad de las cosas. El curso de milagros nos ilumina de la siguiente manera. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyes a ellos tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Defendemos nuestro ego con uñas y dientes, defendemos nuestra forma de vida como si esta fuera verdad, defendemos nuestras creencias para no perder la identidad. Cuestionarnos a nosotros mismos está fuera de nuestros planes y sobre todo de los planes del ego. Él nos hace vivir en una jerarquía de valores y los defendemos de diversas maneras. También nos hace creer que hay una jerarquía de juicios, desde juicios muy sutiles hasta grandes juicios. Creemos que las cosas nos afectan un poco, mucho o nada. La cuestión es vivir siempre en un sistema jerarquizado.
No percibimos que es lo mismo que una sensación de dolor, sea pequeña o grande, porque estamos en el amor o estamos en el miedo. Y vivir en el miedo es tan horrible que tenemos que dividirlo en una escala que va de poco a mucho miedo. Y no nos percatamos de que hasta la alegría también es una forma de miedo. El mismo Bhagavad Gita dice: cuando el sufrimiento y la alegría son iguales. En el libro La desaparición del universo de Gary R. Renard dice: una leve incomodidad no es diferente de una rabia o una pena extrema. Eres tú quien ha inventado la idea de niveles. Todo ello nos lleva a lo que el curso de milagros considera el dios de la enfermedad, que es la depresión. La depresión es la manifestación física y mental de que todo lo que me rodea no tiene nada que ver conmigo y que soy una víctima. Deseo, por encima de todo, cambiar las cosas y a las personas que me rodean, pues creo que si lo consigo, seré muy feliz. No me doy cuenta de que no hallaré la felicidad aunque lo consiga, porque siempre me preocupará que alguien no cumpla el papel que le he asignado. No estoy hablando de la depresión biológica y natural que todo ser vivo siente en un momento determinado, por ejemplo, el perder a un ser querido. En este caso, lo que llamamos depresión en realidad es un sistema de seguridad mental para que el dolor que sentimos no nos mate. Toda nuestra biología decae a unos niveles fisiológicos que nos mantiene fuera de juego hasta que podamos recuperarlos. Es lo que popularmente se llama hacer el duelo. Me refiero más bien a la depresión egoísta, la de querer manipular a nuestros semejantes, la de pretender hacer que se sientan culpables. Para ello implementamos artimañas como las que se plasman en las frases «pobre de mí» o «mira cómo me siento por lo que tú me haces o me dejas de hacer». Es la depresión que invade nuestra mente cuando los demás no hacen lo que deseamos. Sufrimos y nuestro sufrimiento es la prueba de lo mal que nos tratan. Atamos a las personas que decimos querer con las cadenas más fuertes que existen, la culpabilidad. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero pueden también negar lo que crea porque es libre. El ego como asesino. ¿Qué realidad más oculta la de que el ego es un asesino? No olvides nunca que el ego es un asesino, por eso él quiere que pienses que Dios es un asesino y le tengas miedo. Palabras que Pusha le dice a Gary. No debemos olvidar nunca que el ego anda a la caza de conflicto y que siempre busca problemas donde no los hay. Que te sientas mal, que no tengas paz interior es su mayor logro y pone en ello todo su ahínco. Todo aquel que tenga una jerarquía de valores diferente a la tuya se convierte en tu enemigo y quien tiene un enemigo es débil. Te hace sentir débil y desamparado frente a todo lo que te rodea. Débil cuando lo que tú deseas no ocurre. Débil cuando los demás no atacan tus órdenes o tus deseos. Te hace elevarte alto y señero frente a todo, en defensa de tu sistema de pensamiento contra lo que no viva y respire igual que tú, pues quien así actúa es tu enemigo, y el ego te dice que tienes derecho a juzgar. Te convierte en un inquisidor de las buenas conductas y de todo pensamiento que salga de la ortodoxia aceptada por la mayoría. Cuando te encuentras con personas permisivas, que aceptan las 1001 maneras de vivir, te levantas como un juez inquisidor y blandes como espada las normas del buen comportamiento y del buen hacer. Te crees con derecho a condenar, a eliminarlos de tu vida, mejor dicho, del mundo. Hoy en día, con internet, juzgar y condenar a los demás se ha convertido en una adicción.
Los jueces se esconden en el anonimato que este medio permite, se ocultan tras el derecho de opinión y si se te ocurre contradecirlos o simplemente dar tu versión de las cosas, se consideran con derecho a decirte de todo, a ser escuchados y atendidos, sin importarles para nada tus sentimientos. El ego asesina mediante un arma infalible, el juicio. Debemos mantenernos muy alerta contra las diferentes formas de jugar de nuestra mente. Muchas veces revestimos nuestro juicio como amor y llegamos a decir cosas como lo hago por tu bien, cuando en realidad lo hacemos por nuestro bien. Muchas veces apoyamos el juicio en otro argumento demoledor, la defensa de las buenas costumbres. Hacemos la guerra contra aquello que no piensan como nosotros. Los juzgamos por su sexo, el color de su piel, su religión e incluso por su forma de hablar. Siempre lo hacemos proyectando nuestra culpa inconsciente y justificamos nuestras acciones con numerosos razonamientos, sin ver que son juicios. Debemos protegernos de todo aquel que no piensa, actúa o habla como nosotros. Un curso de milagros dice: no se te pide que luches contra tu deseo de asesinar, pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que este deseo adopta encubren la intención del mismo. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede ser sino un ataque. En definitiva, el ego asesina o te asesina y lo hace mediante la culpa procedente del juicio condenatorio contra ti o contra los demás. Para el ego es irrelevante contra quién o qué manifiestes culpabilidad y contra quién lo proyectas. Para él, lo importante es que la culpa reine con todo su esplendor y que provoque estragos en la mente. Muchas formas de asesinato y un solo propósito. El ego hace todo lo posible para que nuestra mente esté siempre dividida. Para ello utiliza la escala de valores que le permite confrontar dos creencias opuestas en nuestra mente para provocar lo que tanto anhela: la batalla. Nuestras creencias están siempre en lucha, en un batallar oculto con nuestra mente consciente. Razonamos y justificamos nuestras acciones en relación con nuestras creencias y no vemos que hay creencias ocultas que hacen estragos en nuestra mente. Nos hacen perder la coherencia emocional, lo que desencadena síntomas físicos. Enfermamos porque estamos continuamente batallando, ya sea contra nosotros mismos o contra nuestras proyecciones de los demás. Un curso de milagros dice: pues vuestras creencias convergen en el cuerpo al que el ego ha elegido como su hogar y tú consideras que él es tuyo. Y también el pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. El pensamiento, no obstante, es comunicación, para lo que sí se puede usar el cuerpo. Estamos en conflicto cuando creemos que una ilusión puede triunfar sobre otra. Una frase que explica esto es: lo tengo muy claro, pero... Este pero es la resistencia del ego, es el apego o como quisiéramos que las cosas fueran. En mis consultas grupales a veces encuentro a alguna persona que sufre porque su madre no la quiere como a ella le gustaría que la quisiera. Se ve muy claramente la no aceptación de que su madre no deseaba tener un hijo, lo que no impidió que luego la cuidara, quisiera y protegiera. Pero en su impronta original, estas personas conservan en su inconsciente este no deseo. Todo pasa por aceptar esto, liberarte de tu deseo egoísta acerca de cómo deberían ser las cosas y vivir plenamente. Comprender al otro para comprenderte a ti mismo, liberarte y liberar, actuar desde tu corazón y no desde la obligación del ego. Cuando tenemos algo muy claro, no hay pero que valga. Sabemos lo que queremos y lo que hacemos. No miramos hacia atrás, sino en nuestro corazón. Él nos guía a la hora de elegir. Él es el lugar donde el Espíritu Santo nos espera para que podamos oír su voz. Sabremos que es Él, porque sentiremos una paz que antes no sentíamos, hasta que volvamos a entrar en conflicto y tengamos que regresar a este santo lugar a escuchar la respuesta para nosotros. De todo lo expuesto se derivan las siguientes leyes del caos.
Ley número 1. La verdad es diferente para cada persona. Establecemos una jerarquía de valores y cuando estamos frente a otra persona que tiene diferente jerarquía de valores, entramos en confrontación. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Esta ley permite que nos sintamos separados de todo aquel que no comparta nuestra forma de ver y entender las cosas. Entonces desconfiamos y nos refugiamos en nuestras creencias y valores. Ello requiere defensa y múltiples razonamientos para demostrar que nuestros valores son mejores que los de los demás. Entonces nuestra mente no descansa, busca y entra en un conflicto muy profundo. La necesidad de decidir si revelar nuestros valores al mundo y mostrarnos como deseamos u ocultarnos y procurar agradar a este mundo, del cual queremos protegernos con una imagen hipócrita, una imagen afable, inocente, que pretende agradar a todos y que esconde el miedo a no ser aceptado. Para proteger esta imagen debemos reforzarla con la creencia de que es necesario hacer lo que los demás esperan en vez de actuar como nos gustaría. Aquí se oculta el miedo a la soledad que el ego coloca en nuestra mente para volvernos egoístas. Es más, cuando vemos a alguien que hace lo que siente, lo atacamos diciéndole: eres muy egoísta, solamente piensas en ti, cuando en realidad esta persona se muestra tal como quiere ser, es consecuente consigo misma. Esto nos molesta profundamente porque nuestro inconsciente, nuestra sombra, término junguiano para referirse a lo que ocultamos, repudia esta manera de hacer las cosas. No vemos nuestro propio egoísmo, el engaño que proyectamos en los demás al hacer lo que creemos que tenemos que hacer, pero que en realidad no deseamos. Esto provoca estragos en nuestra paz mental. Ahí tenemos una de las semillas que producen grandes trastornos físicos. Ley número 2. No hay nadie que no peque. Cuánto ama el ego esta ley. Es normal, porque si yo me considero un pecador, obviamente los demás también lo son. Así se justifican mis juicios, mis opiniones y mi creencia de que debo protegerme de los demás. Creemos tanto en el pecado que llegamos a decir: esto no lo perdona ni Dios. Es la justificación de nuestra condenación, de la creencia de que podemos cometer actos que ni siquiera Dios puede perdonar. El pecado justifica nuestra ira, nuestro ataque y nuestro asesinato. Condenamos a los demás incluso a la pena de muerte creyendo que es su justo merecido. No vemos en ellos nuestro reflejo del miedo, de la soledad, de la separación. No vemos en ellos el reflejo de nuestro inconsciente, nuestra proyección de la muerte y el asesinato. Tercera ley. El temor a Dios. Obviamente mi creencia en el ataque, en el pecado, me hará temer ser castigado por mis faltas. Si yo puedo condenar a los demás por sus pecados, entonces puedo ser condenado por los míos. He aquí el miedo a la condenación divina, a tener que pagar por los pecados. Este conflicto mental me lleva a buscar castigo. De esta forma espero que cuando llegue la hora de la verdad ya no haga falta tal castigo divino porque ya me he castigado. No puedo acceder a él porque debe estar muy enfadado por mis culpas. El perdón está ausente en la mente de Dios. Está en nuestra creencia. Si dejáramos de creerlo, sabríamos que siempre seremos perdonados, hagamos lo que hagamos. Por eso debemos empezar por perdonar nuestros juicios, nuestra condena de los actos de los demás. No podríamos ver los pecados de los demás si estos no estuvieran en nuestra mente inconsciente. Aquello que nos molesta de los otros es lo que ocultamos a los ojos de los demás. Cuarta ley. Posees aquello de lo que te apropias. Esta ley hace feliz al ego. Te dice que si tú tienes, los demás no. Y si ellos tienen, tú no puedes tener. Es más, te enseña cómo comportarte para obtener lo que deseas.
Si no lo obtienes, tu hermano merece ataque y condena. Muchas veces te pones enfermo para demostrarle que estás mal por su culpa. Un curso de milagros dice: de acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie, excepto a ti mismo. Quinta ley: hay un sustituto del amor. Esta es la creencia en que hay alguien o algo que nos curará de todo nuestro dolor. Es una búsqueda incesante de allí fuera, pero solamente encontramos dolor y soledad, miedo a la pérdida. Por eso atacamos y nos defendemos de todo aquello que nos pueda arrebatar la solución al sufrimiento. No vemos que cuanto más creamos en el ataque, más se manifestará en nuestra vida y nuestra razón justificará más las defensas como consecuencia de la percepción de un ataque. Establecemos todas nuestras relaciones con la creencia de que éstas nos pueden proporcionar lo que necesitamos. Así empieza todo nuestro dolor, que se alimenta del miedo a perder esta relación tan necesaria. Se establece así lo que un curso de milagros llama relaciones especiales, fundadas en la idea de que Dios nos puede amar de una forma especial y diferente de como ama a los demás. Todas estas leyes alimentan nuestro caos mental y nos quitan la paz interior tan necesaria para nuestra curación mental y física. Este es el principal propósito del ego, la pérdida de la paz mental. Creer que la función del hijo es asesinar no es pecado, pero sí es una locura. Un curso de milagro nos enseña que debemos estar por encima del campo de batalla. Sabremos que estamos inmersos en él cuando sintamos una punzada de dolor, un ápice de culpabilidad y sobre todo la pérdida de la paz. Y este capítulo, esta lectura de hoy, termina con la siguiente reflexión de un curso de milagros. Cuando se presenten, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato. Y Dios mismo, así como todas las luces del cielo, se inclinarán tiernamente ante ti para apoyarte. ¡Wow! ¡Qué pedazo de lectura hemos tenido el día de hoy! Y bueno, ya sabes, deja en los comentarios qué tal te ha parecido la lectura. Te invito a que te unas al grupo de WhatsApp. En la descripción tienes el enlace para que te unas, porque por allí voy compartiendo cada vez que subo una nueva lectura. Si esta lectura te ha gustado, si quieres recomendar un libro, déjalo en los comentarios. Y si quieres apoyar este proyecto, te invito a que te unas al club de lectura, que uniéndote al club de lectura vas a tener unos beneficios extras. En la descripción tienes el enlace para que conozcas qué incluye y qué te llevas al unirte al club de lectura. Que tengas un feliz instante presente y nos sentimos en la siguiente lectura.